Bueno, y estos son de regulares y de libres. Son dos. Esto sería de marzo de este año. Acá, bueno, por ejemplo, el uno de de libre, es uno de iluminación puntual, que es un ejercicio bastante, que toman bastante en general, es bastante común que lo tomen. Acá, por ejemplo, o sea, en iluminación puntual, a nosotros por lo general nos dan un gráfico polar. Si no nos dan el gráfico polar, esto que era, ¿se acuerdan? El escrito ese que marca cómo es la distribución de intensidades de una lámpara en cada dirección. Si no nos dan el gráfico polar, generalmente se trata de un manantial puntual y uniforme, que tiene como sus propias reglas. No sé si se acuerdan, que bueno, que hay ciertas fórmulas que podemos usar en ese caso y no en este. Cuando tiene el diagrama polar, directamente vamos a poder sacar la intensidad según el ángulo que tenga esto. Acá, por ejemplo, lo que nos está pidiendo es que del punto A, que está iluminado por la luminaria, ubicada en la pared opuesta, bueno, acá nos dice que nos da el diagrama polar, dice calcular la iluminación producida en el punto A. Y después calcular el rendimiento luminoso total de la lámpara si la potencia es de 250 watts y el flujo es de 20.000 lumen. Entonces, en este ejercicio, digamos, lo que tenemos que hacer es, ¿se acuerdan la fórmula? Que era que la iluminación puntual sería la iluminación puntual E, era igual a la intensidad, a ver si alguno lo tiene a mano, porque no me acuerdo del todo, era por el coseno del ángulo, Sobre la distancia al cuadrado. ahí va, me faltaba eso, que se le ponía R, ¿no? Por lo general. Bien. Entonces, con esta fórmula, siempre que tenemos iluminación puntual, usamos esa. Acá lo que es importante cuando tienen iluminación puntual es que hay dos ángulos posibles. Uno es el ángulo que forma el rayo sería lo que une la luminaria con el punto, ¿no? Uno es el ángulo del rayo con la línea que es normal al plano que pasa por el punto. Que ese es el ángulo este. Ese es el que usamos para la fórmula, el que usamos acá. Pero después está el otro ángulo que es el que forma ese mismo rayo con digamos, con el eje de la luminaria. Que es importante porque en este caso, por ejemplo, son iguales esos dos ángulos, pero puede haber un caso donde no. Por ejemplo, si esta luminaria estuviera inclinada, ese ángulo cambiaría. Entonces, siempre el que se forma con la normal al plano que pasa por el punto, siempre es el que se usa en la fórmula. Y el otro, el del eje de la luminaria, es el que se usa en el gráfico polar. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer primero es poder sacar cuánto es ese ángulo, porque lo vamos a necesitar sí o sí para el gráfico. Entonces, por ejemplo, la tangente de ese ángulo se acuerda que la tangente siempre es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería 3 metros dividido 6 metros, que nos da 0,5. No sé si alguno tiene a mano para hacer la cuenta de cuánto da el ángulo. 26 grados, 33 minutos, más o menos. Buenísimo. Entonces nosotros con eso buscamos acá ese ángulo. Ah, está justo marcado acá. O sea, cuando lo hicieron en el final. Ahí se marca, obviamente, de forma medio aproximada, a ojo. Y donde el ángulo ese choca con la línea esta más gruesa, que es la que nos define cómo es la distribución,
eso va a venir medio así, como con la forma del arco. Entonces, bueno, acá, bueno, esto es medio relativo a cómo lo vemos, ¿no? Pero acá habían marcado más o menos 5.000, porque esto estaba entre 4.000 y 6.000 aproximadamente, ¿no? Depende mucho cómo lo marquemos. Yo creo que sería un poquito menos por ahí. Aprox. Entonces eso nos da, ¿qué nos da eso? La intensidad. Eso fíjense que está, bueno, esto está al revés. En realidad ese gráfico lo pusieron al revés. Fíjense que si lo ponemos al derecho, nos dice que está en candelas. Eso. Esa sería la unidad que nos marca ahí. Entonces la intensidad son más o menos, no sé, 4.700 candelas, más o menos. Entonces, bueno, y lo que nos faltaría sacar es el radio, que sería la distancia esta, ¿no? Entre la luminaria y el punto. Que eso lo hacemos directamente con Pitágoras. Eso sería la raíz de 3 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado. Bueno, ¿alguno lo tiene para hacerla a mano? 6,7. Bien. Va redondeando. Sí, está bien. Bueno, 6,7 metros sería. Entonces, bueno, resolvemos la cuenta esa. Nos queda 4.700 candelas por el coseno. En realidad, acá podemos o poner el coseno de 26 o poner directamente, ¿se acuerdan que el coseno de este ángulo sería en este caso? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces podemos poner directamente 6 metros dividido la hipotenusa, que sería esta, 6,7, sobre 6,7 metros al cuadrado. Una pregunta. Sí, decime. Si nosotros tendríamos, por ejemplo, no sé, uno que tiene una pared de costado, ¿qué ángulo Sí, sacamos? ¿El que está en el punto A o el de la luminaria, que estaba cerca de la luminaria? tenés que sacar los dos. Porque mira, le muestro un toque acá. Esto es lo que yo decía antes. Este es un caso bastante común, ¿no? Tenemos una pared que es así, como si fuera un piso y una pared. La luminaria, supongamos que aparece así, mirando para abajo. Y nos piden, por ejemplo, esto es re común que nos pidan, por ejemplo, un punto ahí, otro punto acá y otro punto por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hacemos este punto acá abajo, obviamente el punto está sobre el eje de la luminaria, o sea que los dos ángulos van a ser cero, tanto este como este. Cuando hacemos con esta acá, vamos a marcar, es un caso similar al que tenemos nosotros. O sea, estas dos líneas, a ver si las puedo marcar. Este es el eje de la luminaria y este es la normal al plano que pasa por el punto. Entonces, un ángulo va a ser este, que es el de la fórmula, y el otro ángulo va a ser este, que es el del diagrama, ¿no?
Ahora, cuando hacemos este de acá, este lo voy a borrar así no se junta tanto. Cuando hacemos este de acá, que lo que tiene es que o sea, sería que el plano sobre el cual se encuentra el punto no es perpendicular al eje de la lámpara. O sea, el eje de la lámpara lo tenemos acá. Y la normal al plano que pasa por el punto viene así. Entonces cuando marcamos el rayo, o sea, el que une la lámpara con el punto, tenemos un ángulo acá, que es el de la fórmula, y el otro ángulo viene acá, que es el del diagrama. Pero en este caso son distintos, uno y el otro. También podría haber un caso, por ejemplo, que sería uno bastante confuso por ahí, donde tengamos la luminaria como medio inclinada y el punto justo abajo. Esto podría pasar también. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el ángulo de la fórmula, ¿cuál sería? Sería cero, porque el rayo coincide, o sea, el rayo siempre es el que une la lámpara con el punto. El rayo coincide con la normal al plano que pasa por el punto. Pero si marcamos el eje de la lámpara, el eje de la lámpara viene así. Entonces el ángulo del diagrama es este. No sé si se entiende más o menos. Sí, ahí se entendió, sí. Bien, perfecto. Digo porque es algo que por ahí es lo que más... Va, es lo donde parece se pueden confundir en general. Después es aplicar la fórmula. Bueno, ¿esto alguien lo resolvió? A mí me dio 94,20. 23, perdón. Bueno, es lo mismo. No te cambia. Sí. Ahí está, Lux. Bueno, ahí tendríamos entonces el ejercicio, la parte A sería esa, la iluminación en el punto. Y después el rendimiento luminoso total, no sé si se acuerdan que el RLT eh, se calcula siempre como el flujo dividido la potencia. Sería el flujo total, ¿no? O sea, ¿por qué es así? Porque el rendimiento sería qué tanto flujo luminoso me da por cada watt de potencia de potencia eléctrica que se le entrega. Entonces ahí nos dice que el flujo es de 20.000 lumen y que la potencia es de 250 watts. ¿Cuánto les da esto? Ochenta. Bien, 80 lumen sobre watt. Bueno, esos serían los resultados. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más de esto.
Si no, seguimos. Bueno, no sé, yo acá les muestro a ver cuál les parece que sigamos. El que sigue es de humedad, después el 3 es de electricidad, el 4 es de fluidos, sería de... Sí, de pérdida de carga, digamos, de Bernoulli. Y el 5 es de acústica. No sé si hay algún tema en particular de esos que les parezca que tienen más dudas o algo. Si no, seguimos en orden, como les parezca a ustedes. Que igual el tema de humedad por ahí suele ser medio complicado. Sí, sí, por mí seguí en orden. Dale. Fíjense que no son largos los ejercicios. El tema por ahí es darse cuenta rápido qué fórmulas usar. Bueno, dice que un salón de 20 por 10 por 4 metros se encuentra a 12 grados de temperatura y 90% de humedad relativa. Se requiere acondicionarlo de manera de alcanzar una temperatura de 24 grados y una humedad relativa del 50%. Bueno, nos da un par de datos y nos pide calcular la cantidad de calor consumido si se utiliza un calefactor con un rendimiento del 80%. Y B, calcular la cantidad total de vapor de agua que habría que agregar o quitar para alcanzar dicha condición. Bueno, este ejercicio en realidad mezcla dos temas. Dos temas. Es todo de calor, pero una parte es de la primera parte de calor, que es saber qué calor sensible hay que otorgarle, y la otra parte que es de la parte de humedad. Entonces, bueno, en este caso podemos empezar con el punto A, que sería de calor. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos tipos de calor? Calor latente y calor sensible. Cuando tenemos aire siempre hablamos de calor sensible, porque ya es un gas, digamos, no es que va a haber cambios de estado en general. Entonces, la fórmula de calor sensible era C, que sería calor específico, por la masa, por delta T, que es la temperatura final menos la inicial. Ahora, nosotros acá lo primero que tenemos que sacar, o sea, el delta T lo podemos sacar porque tenemos las dos temperaturas, y el C sería el calor específico del aire. Lo que tenemos que sacar primero es la masa. Para eso vamos a sacar primero de volumen. Sería 10 metros por 10 metros por 4 metros. Serían 8.000. No, 800 metros cúbicos. Sí. Y con el volumen y la densidad, que nos da acá la densidad del aire, podemos sacar la masa. ¿Se acuerdan que la densidad se definía como masa sobre volumen? Entonces la masa, el volumen pasa multiplicando. Vamos a tener la densidad por el volumen. ¿Cuánto les da esto? $976. Bien, buenísimo. Esto nos da en kilogramos. Bueno, entonces volvemos a esta fórmula y vamos a hacer el calor específico, 0,24 kilocalorías sobre kilogramo Celsius. Acuérdense que acá
lo podemos usar en kilocalorías sobre kilogramo por Celsius o en calorías sobre gramos por Celsius, o sea, sin el K. Eso va a depender del valor que tengamos acá. Como está en kilogramos, lo dejamos directamente en kilocalorías sobre kilogramo. Por la masa, por la temperatura final, que sería 24, menos la inicial. ¿Cuánto les da esto? 2810,8. Kilocalorías. Bueno, buenísimo. Ese sería entonces el punto A. O sea, la cantidad de calor que hay que entregarle a ese volumen de aire para pasarlo de 12 grados a 24. Ahora el punto B, que sería la parte de humedad. Fíjense que siempre la parte de humedad es media parecida siempre, no cambia mucho. O sea, puede haber algunos ejercicios más complicados, pero casi siempre nos dan una situación inicial y una situación final. Y nos preguntan si hay que agregar o quitar calor y cuánto. Entonces, lo que hacemos es directamente plantear, bueno, situación inicial, tenemos la humedad relativa de 90% y la temperatura de 12 grados. Entonces nosotros con la temperatura vamos a sacar la masa saturada. Que eso se acuerdan que es directamente acá en la tabla. Para cada temperatura corresponde una masa saturada. Acá en este caso, bueno, 12 ya lo tenemos. ¿Se acuerdan que hay casos donde si nos toca en el medio tenemos que interpolar? Claudio, Sí. que en el punto A dice lo del calor consumido si un calefactor rinde el Ah, 8%. sí, me colé. Es- Sí, sí, es verdad, nos faltó una partecita. Nos faltó una partecita. O sea, ahí cuando nos pide, perdón, yo acá me apuré. Esto que tenemos acá es el calor que nosotros tenemos que entregar, el calor entregado. No sé si se acuerdan que rendimiento es igual a el calor entregado sobre el calor consumido. Esto es válido tanto para potencia como para calor o energía. Bueno, calor y energía sería lo mismo. Pero también puede ser potencia entregada sobre potencia consumida. Entonces, el calor consumido, que es lo que nos pide en realidad, va a ser el calor entregado sobre el rendimiento. Entonces nos queda 2810,8 kilocalorías dividido 0,8. Ahí está, nos había faltado hacer eso. ¿Cuánto les da eso? Tres mil quinientos trece coma cinco. Bien. Bueno, ahora sí. Ese sí, el final.
Bien, bueno, volviendo a esto. Eh, bueno, entonces la humedad relativa, ¿se acuerdan que era la, la humedad absoluta? Claudio, Sí. ¿Cómo? no, que ahí pusieron por chat si podías dar un ejemplo de interpolar. Sí, 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 sí. Em, acá lo vamos a tener que hacer igual, creo. Ah, no, en ese no. No, porque justo está. Bueno, dale, ahora traemos el ejercicio y lo hacemos. Em, bueno, era la humedad absoluta sobre masa saturada, era igual a la humedad relativa. Entonces nosotros queremos averiguar la masa, la humedad absoluta. Sería, entonces, la humedad relativa por la masa saturada. 0,9 por 10,57 metros cúbicos. ¿Cuánto les da esto? Nueve coma cinco. Bien. Bueno, esa sería la situación inicial. Siempre, o sea, la masa absoluta, digamos, no cambia a menos que uno le agregue o le quite vapor de agua, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en este caso, es comparar, o sea, sacar la humedad que tendríamos en la situación final para saber si vamos a tener que agregarle o quitarle agua, ¿no? Vapor de agua. Entonces, ahora hacemos la situación final. Nos dice que la humedad relativa es del 50% y la temperatura es de 24 grados. Con eso venimos a la tabla y de 24 grados nos da 21,54. Y acá volvemos a hacer esto. Y la humedad absoluta, que es la humedad relativa por la masa saturada, nos da 0,5 por 21,54 gramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da eso? 10,77. Bien. Entonces ahora nosotros tenemos cuánta humedad absoluta tenemos en cada punto, ¿no? O sea, en la segunda hay más. O sea, vamos a tener que agregar agua. Entonces lo que hacemos, ahora teniendo esos datos, es hacer la diferencia por el volumen. Porque esto es la cantidad de gramos por metro cúbico. Entonces, cantidad total de vapor a agregar sería 10,77 gramos sobre metro cúbico menos 9,5 gramos sobre metro cúbico por el volumen, que dijimos que eran 800 metros cúbicos. Acá acuérdense poner los paréntesis cuando ponen la calcu.
¿Cuánto les dan? ¿1016 puede ser? Sí, puede ser. Sí, puede ser, porque es más o menos un poquito más de 1 por 800, así que sí. Está bien. Bueno, sería eso entonces. Y respecto a lo de interpolar, o sea, hay varias formas de hacerlo, que son la misma, ¿no? Pero yo la forma que por lo menos a mí me resulta más fácil de entender, que puede ser o sea, teniendo la temperatura y para sacar esto, o al revés. Puede ser cualquiera de las dos. Supongamos que hace, no sé, 11 grados. Nosotros 11 no lo tenemos, entonces tenemos que interpolar entre 8 y 12. Lo que se hace es poner 8 y lo que le corresponde, que sería 8,21. Abajo ponemos el valor que tenemos nosotros, ¿no? 11. Y abajo el que sigue, que sería 12, al cual le corresponde 10,57. Entonces a 11 le corresponde un valor que nosotros queremos sacar, que sería X. Y ahí lo que hacemos para hacer la interpolación es sacar la diferencia entre este y este, que sería 3. La diferencia entre este y este sería 4. Después hacemos la diferencia entre este y este. Si alguno la puede sacar, joya. $2.36. Y la diferencia entre este y este, le vamos a poner otro valor. Supongamos que le ponemos I, que no sabemos cuánto es. Entonces lo que hacemos para interpolar es considerar que es proporcional. O sea que la relación entre 4 y 3 es igual que entre 2,36 e I. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, supongamos, 3 dividido 4. Tiene que ser igual a I dividido 2,36. Entonces, I sería 3 por 2,36 dividido 4. ¿Cuánto les da eso? 9,98. No, no, ese es el final. Pero eso tiene que dar otro valor. 1,77. 1,77. Ah, Ahí sí, está. perdón. ¿Te adelantaste? Sí. Entonces ahí tenemos I, que sería la diferencia entre 8,21 y X. Entonces directamente X va a ser 8,21 más 1,77. Que ahí sí sería, ¿cuánto dijiste? 9,98. Sí, sí. Sí. Gramos sobre metro cúbico. Sería eso básicamente. Yo creo que esa es la forma más fácil de hacerlo. No sé si quieren preguntar algo más. Bueno, si no seguimos. En el chat habían puesto una pregunta sobre el gráfico anterior. No, A no, ver. sobre fluido, la pregunta.
Ah, diagrama de presiones. Dale. Sí, ese tema está bueno porque es... Ah, bueno, recién veo, Mateo, que habías preguntado lo de si era lo mismo la fórmula esa. Y sobre distancia cuadrada por coseno es lo mismo. Eso no cambia. Listo. Y después lo del diagrama de presiones. O sea, a ver si hay uno acá. Un ejemplo. No. No, bueno, yo les muestro el ejemplo más común de eso. El ejemplo más común es una pileta que sea así, supongamos. Vamos a suponer que esto tiene acá 4 metros. A red profunda era. Ponele 1,50 y acá tiene 2,50 de profundidad. Y supongamos que nos pide sacar los diagramas de presiones manométrica y absoluta. Entonces el diagrama, nosotros vamos a hacer la fórmula, ¿se acuerdan que siempre es la presión? Es la presión atmosférica, es sobre el caso que sea absoluta, y si no ponemos si no directamente no la ponemos, por la densidad del medio, por la gravedad, por la altura. Entonces, por ejemplo, acá en este caso sería 1000 por 9,8, eso sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por 1,5 metros. Y el otro sería igual, pero con 2,5. ¿Alguno lo pudo hacer? $14.700 el primero Sí. y 24.500 pascal el segundo. Bien. Eso sería entonces presiones manométricas. O sea, ese diagrama vendría a ser, o sea, nosotros acá tenemos 0. Y acá abajo tenemos 14.700. Eso, bueno, tiene que adoptar algún tipo de escala. Yo acá, por ejemplo, le pongo... Bueno, lo doy. Y después unen esos dos puntos. Siempre la línea la ponen perpendicular al borde de la pileta. Y eso generalmente se raya así para saber de qué lado viene. Y después le ponen acá los valores. 0 y 14.700. Después acá abajo tienen que poner este mismo valor, pero hay que ponerlo perpendicular a esto. Entonces lo vamos a girar. Y en este punto acá tenemos este valor. Y también lo giro para que quede perpendicular. Y unimos los dos valores. Bueno, acá le hacen todas estas líneas así. Bueno, se entiende, ¿no? Y después acá ponemos esta misma. Perpendicular de ese lado.
Y acá arriba 0. Y acá 9 le hacen todas las líneas de eso. El diagrama es así. Y después en el de presiones absolutas, hay que sumarle 101.300, que es la presión atmosférica. Entonces ahí la fórmula sería la misma, pero ponemos presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, bueno, acá podemos hacer directamente 14.700 más 101.300 pascales. Y acá abajo lo mismo, con 24.500. ¿Esto cuánto les da? $116.000 el primero. Sí. ¿Y el otro? 125.800. Bien. Bueno, entonces, nosotros primero, acá arriba, la presión va a ser 101.300. Yo acá estoy usando una escala distinta a esta porque si no se me iría muy grande. Y acá tenemos 116.000. Acá lleva el mismo que ese, arriba. Y acá abajo, 125.800. Bueno, sería así más que nada. Y acá lo unen. O sea, acá abajo, fíjense que varía bastante poquito, pero varía un poco. No sé si se entiende más o menos. Es básicamente eso, el diagrama de presiones. Esto bueno, lo van rayando todo entero. Las rayas son para saber en qué sentido va la presión. ¿Seguimos o quieren hacer una pregunta de eso? Ah, es genial, ahí vi el chat. Bien. Bueno, el que sigue, el 3, nos dice que un calefactor eléctrico de 9.000 watts de potencia es Clau, utilizado... yo tengo una pregunta. Sí, Que yo no entiendo lo que es la saturación en el vapor de agua. la saturación en Sí, el vapor de agua. El sí, concepto de saturación. claro, Yo te digo lo que yo entiendo. O sea, cuando nosotros hablamos de masa saturada, por ejemplo, sería MS, ¿qué es? Es para una determinada temperatura la cantidad de vapor eh, que hay en ese ambiente, la cantidad de agua, o sea, de gramos por metro cúbico de agua, que hay para que eso esté con la humedad relativa al 100%. O sea, por ejemplo, si la masa es igual, o sea, la humedad es igual a la masa saturada, significa que la humedad relativa es de 100%.
Lo que pasa Claro. en una situación así es que el agua, como ya no puede estar más en ese... O sea, digamos, el aire tiene cierta capacidad para contener agua, para contener vapor, que es lo que nosotros conocemos como humedad relativa, ¿no? Cuando está al 100% es porque ya no tiene más capacidad para aguantar el vapor de agua. Entonces ¿qué hace? Empieza a condensar. O sea, yo entiendo que cuando habla de saturación o de masa saturada, es cuando ya la cantidad de agua que hay es tan grande que ese aire está saturado de agua y empieza a condensar. Y eso es cuando vemos, no sé, que se empieza, eso, que se empiezan a mojar las paredes, el piso, el techo. Claro. Sí, sí, entendí. Sería eso. Gracias. Eh, por ejemplo, hay algo que ustedes van a ver en materialidad 2. Bueno, capaz que alguno ya la cursó. Cuando nosotros tenemos el fenómeno de condensación intersticial, es cuando tenemos un muro que tenemos, por ejemplo, el exterior y el interior. Generalmente, o sea, desde acá es el lugar de donde se va el calor, o sea, de donde, entre comillas, entraría el frío, ¿no? Y desde acá es el lugar de donde va el vapor. O sea, digamos, hay un lugar que es frío y sin humedad y un lugar que es más caliente con humedad. Entonces acá adentro, que está, no sé, capaz que a 20 grados, supongamos, la cantidad de vapor de agua que hay no condensa. ¿Por qué? Porque si vemos en la tabla, cuanto más caliente es el aire, más cantidad de vapor de agua puede contener sin condensar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese vapor va saliendo y se encuentra con una parte del muro que está fría, baja la temperatura esa, está más fría, entonces puede contener menos cantidad de vapor y ahí es cuando condensa. Por eso, digamos, es tan importante lo de la humedad. Claro. Bueno, sigo con esto. El 3 nos dice: un calefactor eléctrico de 9000 watts de potencia es utilizado durante 10 horas diarias, todos los días. Calcular la intensidad de corriente si está conectado a una red de 220 voltios de tensión. Y después calcular el costo de energía eléctrica consumida al cabo de un mes, si el kilowatt hora vale 7,5 pesos. Bueno, yo acá voy a abrir el apunte, porque no sé si alguno tiene las fórmulas a mano. Yo porque, sinceramente, electricidad es un tema que me lo olvido porque es tan cortito y como que generalmente no toma mucho ejercicio, entonces me lo suelo olvidar. Las fórmulas. A ver. Acá teníamos esta que era. Sí, creo que es esta que hay que usar. Eh, sí, porque nos da la potencia y nos da el voltaje. Y nos pide sacar la intensidad. Entonces fíjense que eso relaciona esos tres. A ver. Sí. Bueno, entonces hacemos potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces despejamos la intensidad. Nos queda potencia sobre voltaje. $9000 watts dividido 220 voltios. ¿Cuánto les da eso de resultado? 40. 40,9. ¿40,9? Sí, ¿Eso? Bien. sí, sí. Bueno, eso nos dan amperes. Ese sería el punto A. Y el punto B nos pide el costo de la energía. Entonces lo que vamos a hacer es sacar. ¿Se acuerdan que la energía? O sea, acá podríamos sacar primero, por ejemplo, la energía diaria.
No, directamente de energía total. Más fácil. La energía, ¿se acuerdan que es potencia por tiempo? Entonces hacemos 9000 watts por 10 horas. Y eso nos piden un mes. O sea, lo vamos a hacer por 30. ¿Qué resultado les da? $2.700.000 watt hora. Bien, perfecto. Bueno, y si eso lo pasamos a kilowatt hora, lo hacemos dividido 1000. Nos da 2700. Digo kilowatt hora porque es lo que nos da acá como valor, como referencia. Bueno, entonces ahí lo que podemos hacer es una regla de 3. Decimos, si 1 kilowatt hora sale 7,5, 2700 va a ser 2700 por 7,5. ¿Cuánto les da eso? 20.250. Chao, carísimo. Calefactor. Bueno, joya. Sí, creo que está bien. Parecería. ¿Al resto le da igual? Sí, a mí sí. Bueno, buenísimo. Bueno, el 4 nos dice una pileta de natación de 25 por 12 por 4 metros se llena de agua mediante un tanque cuyo nivel superior se encuentra a 15 metros de altura respecto al grifo de alimentación de la pileta. El caño de alimentación es de 50 milímetros de diámetro, tiene un recorrido total de 40 metros y produce una pérdida de carga por unidad de longitud, J, de 0,015 metros sobre metro. Y nos pide calcular la velocidad de salida del agua en el grifo y el tiempo que va a tardar en llenarse. Bueno, esta es un caso así bien clásico de Bernoulli, que también es un tema que toman casi siempre. No sé si se acuerdan de la fórmula de Bernoulli. Sería la altura 1. Perdón, primero voy a hacer el grafiquito. O sea, nosotros tenemos el tanque. Del tanque sale algún tipo de cañería que deriva en la pileta. Y bueno, ahí tienes 15 metros de altura. Entonces, la altura 1 más la presión 1. Esta me la acuerdo porque la vimos hace poquito en los grupos. Densidad sobre densidad por gravedad. Más la velocidad del cuadrado. Perdón, sería la velocidad 1 al cuadrado. Sobre 2 por gravedad. Es igual a la altura 2 sobre más la presión 2 sobre densidad por gravedad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por g. Y a eso siempre se le suma un delta h.
Acuérdense que el delta H va solamente si es un fluido real. O sea, si se los daba, seguro. Y después pueden fijarse si en el momento les dice que es un fluido ideal, significa que el delta H no va. O sea que no hay pérdida de carga. Bueno, de acá nosotros siempre generalmente lo que hacemos es considerar el punto 2 acá, o sea, en la salida. Y el punto 1 le vamos a poner en la parte más alta del agua del tanque, ¿no? Entonces, la altura 1 va a ser los 15 metros de altura. La presión 1 es 0, porque esto está, se supone que está abierto a la atmósfera. O sea, la presión ahí es la atmosférica. Entonces esto directamente lo cancelamos. La velocidad 1 también es 0, porque eso está quieto, está en reposo. Ese sector del agua. La altura 2 también la vamos a considerar 0 porque tomamos este punto como referencia antes para los 40 metros. La presión 2 también es 0. Porque fíjense que acá cuando ya el agua está saliendo, ya la presión es 0, digamos. No hay... O sea, es la presión atmosférica, ¿no? Está abierto al ambiente. La velocidad 2 es lo que nos está pidiendo. La velocidad salida, o sea que acá ponemos la velocidad 2 al cuadrado sobre densidad por gravedad. Y el delta H lo vamos a tener que calcular primero. No sé si se acuerdan que cuando nos da la unidad de longitud J, la pérdida de carga, perdón, por unidad de longitud, tenemos que hacer el J por L, que es la longitud de la ingeniería. Entonces, J es 0,015 metros sobre metro por, dice que el caño de alimentación tiene un recorrido de 40 metros. Entonces, por 40 metros. ¿Cuánto les da esto? 0,6. Bien, 0,6 metros. Entonces eso lo ponemos acá. Bien. Bueno, acá nosotros primero pasaríamos, o sea, nos queda, es como que pasamos o sea, la velocidad la ponemos de este lado, para ir despejando. El 0,6 pasa restando. Nos queda 15 metros menos 0,6 metros. Y después lo que vamos a hacer es pasar 2 por gravedad multiplicando. Bueno, esto nos daría 14,4 por 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. Y a eso lo hacemos en la raíz. ¿Cuánto les da esto? 14,4 por 2 por 9,8. Me da 282,24. Bien. Eso nos va a dar en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hacemos la raíz. ¿Y cuánto nos da?
Me da 16,8. Bien, buenísimo. Metros sobre segundo. Bueno, eso sería la velocidad que tenemos ahí en la salida. Ese sería el punto A. Para el punto B, nos pide calcular el tiempo que tarda en llenarse. Nosotros siempre cuando nos pide algo de eso, lo que vamos a tener que sacar es el caudal, en definitiva. Para eso lo primero que vamos a tener que hacer es sacar sí o sí el área. Porque el caudal era área por volumen. Entonces, área nos queda... Bueno, acá nos dice que él tiene 50 milímetros de diámetro. ¿Se acuerdan que el área sería pi por diámetro? Perdón, pi por radio al cuadrado. Entonces nos queda pi por 0, eso medía 50 milímetros. O sea que acá sería, la mitad sería 25 milímetros. Si lo pasamos a metros sería 0,025 metros. Todo eso al cuadrado. Me da 1,96 por 10 a la menos 3. Bien, buenísimo. Eso nos da metros cuadrados, ¿no? Porque sería el área. Ahora lo que hacemos es sacar el caudal. ¿Se acuerdan que el caudal podía ser volumen sobre tiempo o área por velocidad? Entonces, si hacemos área por velocidad, sería 1,96 por 10 a la menos 3 metro cuadrado por 16,8 metros sobre segundo. ¿Qué resultado les da eso? Me da 0,033. Bueno, a dar de poquito. Bueno, eso nos daría en metro cúbico sobre segundo. No, está bien igual porque metro cúbico son bastante... Es una unidad bastante grande. Y eso sería por segundo, o sea que está bien. Ese es el caudal. Y ahora nosotros queremos sacar el tiempo. O sea, cuánto tarda en llenarse. Entonces el tiempo lo pasamos multiplicando y el caudal dividiendo. Nos queda que tiempo es igual a volumen sobre caudal. Bueno, tenemos que sacar volumen entonces. El volumen era 25 metros por 12 metros por 4 metros. ¿Cuánto les da eso? Eh, 1200. Bueno, entonces acá tenemos 1200 metros cúbicos dividido 0,033 metro cúbico sobre segundo. $36.363 me dio a mí. 36. 26.300. 36.363. Para un kilómetro. 36.300. 63. Ahí. Sí.
etcétera, etcétera. Está bien. Bueno, eso se acuerdan que lo piden horas, el ejercicio. 606 horas, más o menos. Bien, o sea, hacemos 36.363 segundos dividido 3.600. ¿Cuántas me dijiste? ¿600? Ah, no, la saqué mal. Ah. $10,1 horas, más o menos. Bueno, estaríamos entonces. Bien. ¿Y qué más? Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta más de este ejercicio. 24. Bueno, y el 5 nos dice calcular el nivel de intensidad de ruido que llegará a un dormitorio que está separado de la calle por un cerramiento como el indicado en el gráfico. En la calle se producen 2 focos sonoros con una intensidad de 10,4 watts sobre metro cuadrado cada uno. Bien, bueno. ¿Se acuerdan que acá nosotros para sumar los dos... Bueno, perdón, voy un paso para atrás. Lo primero es que siempre nosotros en casos como estos tenemos el beta 1 que sería el local emisor del sonido. O sea, el nivel de intensidad en el local de donde sale. El beta 2, que sería el otro. Y en el medio, el muro divisorio, que va a tener un determinado R. En este caso, vamos a empezar sacando, o sea, acá lo que nos pide es el beta 2, que es cuánto llega al dormitorio. Cuánto llega al beta 2. El R lo vamos a sacar con toda esta información que nos da acá y vamos a arrancar sacando el beta 1. Perdón, porque esto no lo puse, pero se acuerdan que el beta 2 siempre es igual a beta 1 menos R. Lo que tenemos que hacer siempre es sumar las intensidades. En este caso tenemos la ventaja que nos da las dos en intensidad. Si nos diera alguno en nivel de intensidad, tendremos que pasarlo primero la intensidad para sumarlo ahí. Entonces la intensidad total va a ser 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado por 2. Esto nos va a dar 20 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Y con eso lo vamos a pasar a nivel de intensidad para sacar cuánto nos da el beta 1. Sara, perdón, ¿ahí qué hiciste? ¿Calculaste la intensidad? La intensidad, claro, la intensidad total, que sería, fíjate que nos dice que se producen 2 focos sonoros con una intensidad de 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado cada uno.
Nos hacemos 10 Ah, a la menos 4 por 2. claro, entendí, gracias. Y ahora le pasamos a nivel de intensidad. Esto, la fórmula, no sé si alguno la tiene a mano. Creo que era 10 por logaritmo, creo que era esa. Sí, 10 10 por por logaritmo. de la, eh, la intensidad que da, Sobre el 0. eso. sí, que es 10 a la menos 12. Bueno, la intensidad sería entonces 20 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Y esta, siempre acá se tiene que fijar si está en metro cuadrado o en centímetro cuadrado. Como está en metro, es, como decían recién, 10 a la menos 12. ¿Cuánto les da esto? 67,99. Digo, 96, perdón. Bueno, redondeamos en 98. A ver, Siempre los decibeles los redondeamos. Bueno, eso sería el beta 1. Ahora vamos a sacar el R. Bueno, acá nosotros podemos usar tanto el ábaco como la fórmula. Cualquiera de los dos. Bueno, o sea, siempre lo que tenemos que buscar son los valores de R1, R2, S1 y S2. Eso, siempre, por ejemplo, el R1 es el que corresponde al cerramiento más pesado que haya. Sería en este caso el muro. Ah, bueno, acá ya nos dice R1, 36 decibeles. R2 corresponde al vidrio. 23 decibeles. S1 sería el muro. O sea, vamos a tener que hacer 6 por 3. Y a eso le vamos a restar lo que mide la ventana. 1 metro por 2. ¿Cuánto les da eso? 16. 16 metros cuadrados. Y el S2 sería 1 metro por 2 metros, o sea, nos da 2 metros cuadrados. Bueno, cuando usan la fórmula directamente van reemplazando el S1, el R1, el S total sería la sumatoria de los S. Y cuando usan el ábaco, tienen que entrar con esos valores. Por ejemplo, acá en este, R1 menos R2 es el valor de este eje. R1 es 36, R2 es 23, o sea, nos da 13 de diferencia. O sea que entramos acá. Ah, bueno, está marcado justo. Entramos ahí en 13. S1 sobre S2, 10, que sería lo que nos marca acá. 16 sobre 2 nos da 8. Entramos por acá. Y donde corta. Ah, bueno, está medio torcido acá el dibujo. Donde corta, seguimos por esa línea. En este caso era 5. ¿Y eso a qué corresponde? A este valor. R1 menos R. Entonces R1 menos R es igual a 5.
Entonces despejamos R. O sea, el R pasa sumando y el 5 restando. Nos queda R1 menos 5. R1 era 36 decibeles menos 5. Nos quedan 31 decibeles. Eso sería el R. Entonces el beta 2, bueno, en realidad lo hacemos directamente acá. Beta 2 era, perdón, es igual a beta 1 menos R. Beta 1 es 68 decibeles. R es 31 decibeles. Entonces esto nos da 37 decibeles. Y ese sería el valor que llega. Clau, yo no entendí muy bien cómo hiciste para calcular el 31 decibeles de R. Bien. ¿Esto lo entendiste más o menos como central abaco? Más o. O sea, siempre el eje vertical, este de acá, Sí. siempre es R1 menos R2. Que Ah, eso ok. siempre, bueno, acá se ve mal, pero siempre Sí, el sí. abaco lo indica ahí, ¿no? Genial. Entonces marcamos 13 y entramos por ahí. Hacemos una línea recta Genial. que marca todo. Acá abajo entramos con S1 sobre S2. Siempre. Ah, ahí lo leí. Entonces, 16 menos 2, perdón, 16 dividido 2 nos da 8. Entramos con el 8. Y donde se cruzan los dos, nos fijamos a qué corresponde esa curva. Seguimos la curva esa, o la más cercana, y nos da 5. 5 es, ¿qué marca esto? R1 menos R. Entonces, R1 menos R es igual a 5. Yo acá lo que hice fue pasar, para despejar el R, ¿no? El R sumando y el 5 restando. Claro, Entonces nos queda R igual a R1 menos 5. claro, sí, sí. R1 era 36, menos 5 nos da 31. Genial. Y acá de donde hacemos beta 1 menos R. Dale, gracias. Bien, buenísimo. Claudio, ¿nos pueden dar unas superficies? No sé, el muro, la ventana y la puerta. Y como poder ser, puede ser. Digamos, si fuera ese caso, igual es raro, pero si fuera ese caso lo tienen que hacer sí o sí con la fórmula. Ah, Van bueno, poniendo, o sea, repiten esto, pero con S2 y S3. claro, sí, sí. El ábaco es hasta dos materiales, sí o sí. Lo Ah, que tiene el buenísimo, listo. ábaco es que, por ejemplo, les podrían dar, eso ya generalmente no lo toman más, pero antes se hacía bastante, así que yo por las dudas se las digo. Antes había ejercicios, por ejemplo, que a usted les daba, supongamos, les daba las superficies y les daba cuánto aislamiento tiene que haber, pero no les daba, por ejemplo, el R2. Entonces ahí usted lo que hacían era entrar con el R1 menos R, entraban con el S2, S1 sobre S2, y donde se cruzaba la curva con la línea de acá abajo, iban para acá y encontraban el R1 menos R. Y con eso sacaban el R2. Eso es lo que permite el ábaco, que por ahí las fórmulas es más complicado despejar algún dato. Es muy difícil. Pero es básicamente eso. Y después lo que sí, acuérdense, cuando tienen más de un sonido, que ustedes tienen que pasar primero todos los niveles de intensidad a intensidad. Ahí suman las intensidades y recién ahí lo pueden pasar de nuevo a nivel de intensidad para sacar el beta 1. Pero es más que nada eso, no sé si hay algo más de este tema así importante. No sé si quieren hacer una pregunta más. Claudio, Sí. vos ahí donde multiplicaste la intensidad que hiciste 10 a la menos 4 por 2, pusiste 20 y yo lo pongo en la calculadora, me da 2 por 10 a la menos 4. ¿Qué está bien ahí? ¿Cómo estás poniendo vos el 10? No, lo pongo así como un número. 10 a la menos 4. ¿Pero cómo lo pones? ¿Con el exponencial? ¿Con el cosito de x a la y? No, con exponencial.
Es una pregunta matemática, no hay que Sí, sí, pero sí, entendí sí. el ejercicio. No, yo no le hice la cuenta, pero yo entiendo que es así. Porque. Claro, sí, tiene lógica, pero no sé por qué la No, pero calculadora. fíjate porque puede haber algún error en cómo estás poniendo el 10. Vos cuando tenés el 10 a la -4, por ejemplo, o el 10 a la 12, cosas así, no tenés que poner 10 exponencial menos 4. Tenés que poner 1 exponencial menos 4. Porque el exponencial ya es por 10 a la algo. No sé, capaz que sea eso, no sé. Bueno, Sería 1 exponencial menos 4 por 2. ¿Alguien más le dio distinto? ¿Te dio lo mismo? ahí está. Ah, bueno, joya. Gracias. Bueno, después, no sé si todo se pudiera anotar en el simulacro. Lo posible traten de anotarse, así lo podemos hacer más organizado. Yo ahora si quieren paso por el grupo, el link. Eh, Igualmente si alguno no se anota y lo quiere hacer en el momento, no pasa una. Después les aviso bien cómo lo vamos a hacer para tratar de que esté lo más organizado posible. Y yo calculo que lo haremos seguramente el martes a la tarde, como para que puedan practicar ya antes del final. Así que bueno, después les aviso a los que quieran sumarse, digamos, y digamos, eso, el simulacro, si alguno lo quiere hacer con los apuntes de mano, lo pueden hacer. La idea de eso es que les sirva a ustedes para practicar. Y después, bueno, todas las dudas que tengan de teoría o de algún ejercicio, eh, si quieren vayan anotándola y el martes nos guardamos un ratito para verlas. Dale. Dale. ¿Se puede mandar de nuevo el link? Porque yo no estaba anotada en el simulacro. Dale, sí, ahora le mando. Dale, gracias. Dale, listo. Nos vemos, chicos. Claudio, Claudio, una Sí, pregunta. ¿El examen para resolver esos ejercicios demora 1 hora y media? No sabes. la verdad que no sé. Mm, La verdad que no Bueno, hablé con nadie que haya rendido. Igual ten en cuenta que es de libre el que hicimos hoy. Eh, ok. Este es el de regular, que yo supongo que es un poquito más corto, son 3 puntos. El de libre generalmente dan un poco más de tiempo. Sí, sí. Claudio, Bueno. Sí, sí, decime. ahí te pregunté algo en el chat. A ver, ¿cómo sabes cuál nombrar como beta 1 o beta 2? Siempre beta 1 es de donde sale el sonido y beta 2 a donde llega. Listo, gracias. Genial. Siempre, o sea, igual hay ejercicio que por ahí es medio confuso, como que hay que hacer Sí, por eso, el porque laburo no. de interpretarlo, ¿viste? Por ejemplo, cuando te hablan de nivel de intensidad admisible, siempre es el beta 2. Porque si es el admisible, a mí lo que me interesa es cuánto llega de sonido, no cuánto sale. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Cuando nos hablan de nivel de intensidad admisible, Sí. por ejemplo, dicen el nivel de intensidad admisible es de 40 decibeles. Eso lo que nos está diciendo es que al beta 2, o sea, al local receptor, pueden llegar como máximo 40 decibeles. Entonces tomamos como que beta 2 son 40 decibeles, en ese caso. Bien. Esos son ejercicios donde a veces nos pide sacar el beta 1 en lugar de sacar el beta 2. Que puede haber algún caso así, ¿no? En ese caso, bueno, lo despejan acá. Bueno, después les paso bien toda la info del simulacro. Bueno, Nos estamos dale. viendo, chicos. Gracias. Adiós. Chao. Chao, gracias.